Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Sebastián Ríos. Soy alumno de la carrera de Ingeniería Biomédica de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estoy cursando el curso de electrónica básica y hoy voy a hacer una exposición acerca del sensor capacitivo de nivel. Mi código y mi correo de la universidad están acá por si es que se presenta alguna cuestión o alguna duda con respecto al video. Bueno, sin más que decir, empecemos. Este es el principio del funcionamiento. Este es un circuito ejemplo de uno de los muchos tipos de sensores capacitivos que existen en el mercado. Este es uno de los cuales nosotros podemos usar y podemos comprar, adquirir las partes y podemos usarlo como un sensor hecho en casa, ¿no? Entonces podemos diferenciar diferentes regiones. La primera región, que es la región de generador de onda cuadrada, en el que usamos un amplificador operacional. Luego tenemos la parte del sensor, que es donde están los dos capacitores. Nótese que hay un capacitor de 1 picofarad, de 0,1 picofaradios. Este es un capacitor cerámico que se utiliza para mantener estable la señal. Y aparte de eso, también sabemos que los capacitores de cerámico son muy utilizados, puesto que sus propiedades con respecto a sus constantes eléctricas son bastante buenas, son bastante eficientes y son bastante altas. Y por último tenemos un rectificador de onda de medio filtro con un diodo. Todo esto que va a ir a un amplificador operacional seguidor para mostrar el voltaje que se muestra en la salida de los sensores. A continuación tenemos la fórmula del capacitor. ¿Qué podemos sacar con la fórmula del capacitor? Sabemos que el capacitor va a variar dependiendo de qué material esté entre las dos placas del condensador, ¿no? Porque eso es así es como funciona pues, el capacitor. Cuando el capacitor está expuesto al aire, tiene una constante dieléctrica de 1,0006, una constante bastante baja. Mientras que cuando el capacitor esté totalmente sumergido, va a tener una constante de hasta 80. Esta diferencia de constante dieléctrica es lo que aumenta la capacitancia neta del capacitor. Lo que nosotros utilizamos a nuestro favor es la variación de la capacitancia. Esta variación de la capacitancia es la que nos ayuda a medir la profundidad después de haberlo este, calibrado. Entonces, primero que nada, empecemos con el generador de onda cuadrada. Este es un circuito el cual se trabaja con las resistencias. Lo que están haciendo es mantener al amplificador operacional en saturación constantemente. Entonces, como tiene una retroalimentación positiva, se convierte en un disparador de Schmitt, formado por las resistencias unidas. El disparador Schmitt es un tipo de componente digital eléctrico que permite mantener el voltaje constante positivo hasta que se llega a un umbral y luego cambiarlo a negativo, pero de la misma magnitud. Con eso generamos una onda cuadrada. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra onda cuadrada, pasamos a la parte de los capacitores. Al filtro y en la salida, ¿no? Cuando el op-amp, la señal proveniente del op-amp, o sea, del generador de ondas, carga los capacitores del sensor y establece un voltaje cuyos valores son los mismos a los de las características del generador. Entonces, cualquier variación en la capacitancia neta se ve reflejada directamente en un cambio de voltaje a través de los capacitores. Si recordamos la fórmula básica del capacitor, el capacitor es igual a la carga sobre el voltaje. Al ir sumergiendo el capacitor y aumentando la capacitancia, va a disminuir el voltaje. Entonces, eso es lo que nosotros leemos con el sensor y con el filtrado, ¿no? Luego de un tratamiento pequeño digital, que es el que estamos viendo, se hace la rectificación con el diodo, para, pero solo de media onda. Sin el capacitor filtro que tenemos, el voltaje en la resistencia 4 sería la mitad de la onda cuadrada. Y por último, se pasa por un amplificador operacional seguidor o un buffer. Para acumular simplemente la salida, el seguidor actúa como un transformador de resistencia y en su entrada se presenta como un circuito abierto, por lo que no presenta proceso de carga, y en su salida se ve como un cortocircuito, como una fuente de voltaje con la magnitud que está igual a lo de la derecha. Luego tenemos la calibración. ¿Cómo se calibran estos sensores? Se marcan líneas en los tubos o en los contenedores en los que vamos a utilizar el dispositivo.
y empezamos a hacer mediciones de voltaje en función a la distancia. Empezamos a hacer varias líneas para medir qué tanto se está hundiendo y cuánto es el voltaje, para calibrarlo con respecto a ese tipo de contenedor. Se miden los voltajes en las salidas del seguidor, se miden los voltajes en la resistencia 4, con una escala apropiada de acuerdo al tamaño del cilindro, puede ser milivoltios o puede ser voltios. Recordar que también si se trabaja en milivoltios, tal vez tengamos un dominio un poco más pequeño, pero también tendremos una resolución mucho mayor. Tendremos una resolución de cambio de voltaje mucho mayor. Y bueno, hay que recordar que en la medición, el sensor capacitivo y el dispositivo forman los dos electrodos del condensador que nos permiten leer el cambio de potencial. Algunos tipos de sensores, tenemos los sensores de varilla sin aislar, los sensores de varilla aislada, los sensores con cable, doble varilla o sección inactiva. Algunas marcas que se presentan en el mercado, como por ejemplo Baluf, que es para algunos contenedores un poco grandes, pequeños, de dimensiones bastante anchas o de bastante que puedan tener bastante contenido. O también tenemos los Beacal, que es una marca bastante utilizada también en las empresas. Y por último, esto de nuevas tecnologías, que es algo bastante interesante, el IO-Link. Esta es un sensor capacitivo de nivel brasileño. Es bastante útil, puesto que utiliza los sensores LEDs para indicar desde afuera cuál es el nivel del contenedor por dentro, e incluso tiene una función para diferenciar qué líquidos o qué hay por dentro, ¿no? Porque como recordamos que el sensor capacitivo funciona con la constante eléctrica, diferentes materiales tienen diferentes constantes eléctricas específicas. Entonces, si uno es bastante habilidoso con la programación del circuito o con el diseño del circuito, puede tener un sensor capacitivo de nivel que no solamente sea para medir el nivel del contenido, sino también diferenciar los líquidos. Y esto es, como veremos más adelante, muy útil para diferentes aplicaciones en el mercado. Algo que también es bastante interesante de este IO-Link es que pueden unirse en serie para mostrar el nivel de llenado de contenedores que sean mucho más grandes que un solo sensor. Y luego, bueno, ahora tenemos algunos usos. En ríos automáticos, por ejemplo. Supongamos que siempre tiene que regar sus cultivos cada 2 meses, cada 2 semanas, cada 2 días. Entonces, a veces uno no puede estar siempre en el área de siembra. Entonces, se pueden usar sensores, capacitivos para medir la humedad del ambiente y cuando se sienta a un nivel muy seco como para que se malogren los cultivos, se puede regar automáticamente. Funciona como una alarma el sensor capacitivo y prende los sistemas de riego que pueden variar dependiendo del proveedor. Otro es en los baños públicos. En los baños públicos, en tiendas grandes como moles o cines, entre otros, siempre hay personal de limpieza atento a si es que hay alguna emergencia o algo. Sin embargo, en las noches, en las madrugadas, no siempre hay personal de limpieza disponible. Y, por ejemplo, en el caso de que haya una inundación, hay sensores capacitivos de nivel en algunos lugares en el piso que miden la humedad del ambiente. Cuando empiezan a sentir que hay mucho agua, pues normalmente hay otros protocolos de seguridad. Sin embargo, si algún protocolo de seguridad falla, los sensores capacitivos de nivel se utilizan como alarmas de redundancia, puesto que si falla alguna alarma primaria, esta alarma empezaría a funcionar y empezaría a llamar al personal encargado de la subrutina de evacuación o la subrutina de limpieza o lo que sea necesario. Otro caso de también alarma secundaria de redundancia es en las tuberías. Las tuberías de antiincendios, esas tuberías rojas que siempre hemos visto, funcionan a presión. Y como son presurizadas, cuando se activan, bajan la presión. En algunos casos, el sensor primario falla, el sensor capacitivo está en facultad de detectar la humedad del ambiente y también regular el agua que sale por la tubería. Y otra aplicación es en los hilos de almacenamiento. Los hilos de almacenamiento, nosotros sabemos que
pueden tener diferentes contenidos que son biológicamente, deben tener condiciones biológicas estables. Si tienen mucha humedad, pueden fermentarse, como por ejemplo el maíz en la humedad se fermenta, o incluso algunas menestras pueden perecer, ¿no? Por la humedad. Entonces, se utilizan estos sensores capacitivos de nivel para que cuando se detecte la humedad muy alta, se utiliza como un inyector de aire caliente para disminuir la humedad. Y bueno, eso es todo. Cualquier duda o consultas me pueden contactar a mi correo o encontrarme en la universidad. Gracias.